Buenas, bienvenido, gracias por estar conmigo. Aquí está el canal del Pastor Roa. Gracias por compartir conmigo. Una vez más, vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a compartir acerca de Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 16. Estoy haciendo eso también en vivo a través de Facebook Live, pero estoy haciendo esta grabación específicamente para los hermanos y amigos que me ven en YouTube y que no pueden entrar a Facebook Live por una razón o por otra. Pero esta es la parte segunda del capítulo 3. Por eso vamos a tomar del versículo 9 al versículo 16. La primera parte no está en YouTube, sino está aquí, está en Facebook Live. Lamento mucho que no pude grabarlo para ponerlo acá, porque no tengo suficientes suscripciones para hacerlo en vivo. Así que si todavía no te has suscrito a esta página y la estás viendo, yo te pido de favor que por favor te suscribas en el nombre del Señor Jesús. Bien, así que bienvenido. Esta es lo que nosotros llamamos, cuando lo hacemos en la iglesia, claro, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Misionera Pentecostal en la calle 7, entre Avenida Sede Cielo y de Dios en Manhattan, Nueva York. Pero aquí estamos por lo que está pasando en vivo y aquí en YouTube en este momento. Soy el pastor Jorge Roa y bienvenidos, porque esto es lo que nosotros conocemos en la iglesia como la Escuela de Estudios Bíblicos. Amén. Entonces, estamos estudiando a Juan en la congregación. Déjale saber a alguien que esto está en YouTube, en la página de este servidor, y que pueden entrar para verlo cuando ellos gusten en el nombre del Señor. 3 preguntas importantes que nosotros debemos hacernos y que vamos a tratar de ver cómo las respondemos en este estudio. Número 1, ¿qué relación existe entre el viento y lo que hace el Espíritu Santo? Importantísimo, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué ocurre cuando el Señor Jesucristo le quita por completo las máscaras a Nicodemo? Entonces vamos a ver eso también en el nombre del Señor Jesús. Y tercero, ¿qué significa cuando Jesús dice que nadie subió al cielo? Eso lo dijo Nicodemo, pero ¿qué quiso decir él con esas palabras? Vamos a tratar de ver cómo podemos entenderlas en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Padre, ayúdanos en esta hora en lo que vamos a compartir con la audiencia. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús y te pido la ayuda del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Entonces, gracias por acompañarme. Amén. Si cuando estemos en vivo en Facebook Live, allá va a haber una adoración, va a haber una alabanza que vamos a poner. Aquí, como estamos en YouTube, derechito. Amén. A la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, en los versículos 7 y 8, para tratar de dar un pequeño trasfondo, ir un poquitito para atrás, Jesucristo continúa hablando con Nicodemo y le dice a Nicodemo lo siguiente. Estamos hablando Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Busca la Biblia en el nombre de Jesús y búscate algo con que escribir notas, porque creo que vas a querer escribir una que otra cosa de las que vamos a compartir aquí en el nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3, versículos 7 y 8. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y luego dijo Jesús: así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, lo primero que voy a decir es que el nuevo nacimiento es todo un misterio. Un misterio. Querer entenderlo podría ser bastante difícil para la mayoría de las personas, incluyéndome a mí. Yo no profeso decir que yo entiendo lo que significa cabalmente el nuevo nacimiento, pero vamos a ver qué podemos aprender, ¿no? Nicodemo, escondido detrás de su máscara de principal de los judíos, estaba sin entender todavía lo que Jesús le estaba explicando acerca de este asunto. Y él dijo: pero ¿cómo es posible que una persona, siendo vieja, pueda volver otra vez y meterse en el vientre de su madre para volver a nacer? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿No? Entonces no se puede decir
cuando hablamos de esto el viento, gloria sea al Señor, Jesús le explicó un poquitito y yo voy a decir en el nombre del Señor que no se puede decir en realidad de dónde viene el viento ni hacia dónde va el viento. Digo, los meteorólogos pueden mirar más o menos cuáles son lo que ellos llaman los streams, las líneas por las que los vientos van, y más o menos saben por dónde puede ir el viento. Pero cuando tú estás afuera y tú ves el viento, tú no sabes de dónde va y a dónde viene, ¿no? Entonces, las corrientes de aire y los vientos son elementos que los seres humanos todavía aún no pueden controlar. No hay nadie que pueda, te pueden decir para dónde van a ir, pero no los pueden controlar. El viento sopla de donde quiere, ¿no? Gloria a Dios. Entonces no podemos hacer nada para desviarlo ni para cambiar su rumbo. Eso es lo que pasa con el viento. Jesús le dice a Nicodemo, el viento viene y el viento va, y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido en el Espíritu, ¿no? Pero aunque no es posible controlar el viento, permíteme decirte esto, escúchalo, esto es muy importante, sí podemos saber cuando el viento está soplando, porque lo podemos sentir, ¿no? Entonces, podemos oír el susurrar del viento cuando pasa por nuestros oídos, o estamos en el auto y abrimos un poco la ventana, ¿no? Y escuchamos el viento cuando va pasando. Podemos sentir el roce del viento cuando nos da en las mejillas, ¿cierto, no? Y podemos también ver el viento cuando viene y mueve las hojas en los árboles y las ramas, amén, se pueden mover y entendemos y conocemos el empuje del viento y sabemos que está presente en ese momento el viento. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que nace del Espíritu. No podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu Santo, no, pero podemos saber cuando está operando en los corazones. Amén. Y ahora mismo yo puedo entender por el mismo Espíritu Santo que Él se está moviendo, que Él está obrando, que Él está tocando allí donde tú estás en el nombre del Señor Jesús, haciendo una diferencia en tu vida y tocando tu corazón. Sea Dios glorificado para siempre. Eso es exactamente lo que Jesús estaba tratando de decirle a Nicodemo. Así como es el viento, así es que opera el Espíritu Santo. Tú no puedes verlo cuando Él está operando, pero tú puedes sentir que Él está operando, que Él está haciendo. Ahora mismo el Espíritu Santo es el que te está tocando. Ahora mismo es el Espíritu Santo, es el que te está redarguyendo. Amén. Porque el Espíritu Santo opera como Él quiere y como Él desea. Y el Señor le había quitado dos máscaras a Nicodemo. El hombre que se estaba ante Jesús ahora, aleluya, ya no era el fariseo aquel que llegó cuando vino a ver a Jesús. No, ni tampoco era el principal de entre los judíos. ¿Quién era entonces el Nicodemo que estaba ahora delante de Jesús? Versículo 9 nos da la solución, nos da la respuesta. Mira el versículo 9. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo es esto posible de que uno pueda nacer de nuevo en el Espíritu? Ahora miramos al real Nicodemo. Ahora podemos ver al Nicodemo genuino, al que estaba escondido detrás de sus posiciones, preguntando cómo era que estas cosas se podían hacer. Y Jesús le habló increíblemente claro a Nicodemo. Usted y yo podemos usar máscaras cuando estamos frente uno al otro, y muchos las llevan puestas cuando van a la iglesia, cuando tratan con los hermanos, cuando se ven con la familia, al estar en cierto grupo, se comportan de cierta manera, pero cuando están en otro lugar, se comportan de otra. La máscara esconde, la máscara esconde lo que nosotros somos en realidad.
Pero cuando venimos a Jesús, cuando llegamos al Señor, cuando venimos a Jesucristo, tenemos que quitarnos las máscaras. Y si no nos quitamos las máscaras, no te preocupes, porque el Señor se va a asegurar de que tú no tengas máscara puesta cuando tratas con Él, porque Él te conoce. Y a mí también. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces, frente a Él no podemos utilizarlas porque no nos sirven de nada. Sea Dios bendito. Jesús nos verá tal como nosotros somos en realidad y tratará a cada uno de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Así trató a Nicodemo. En el versículo 10 leemos lo siguiente. Mira, tú lo tienes ahí en tu Biblia. Léelo para que tú veas. Sí, ahí en la palabra de Dios. El versículo 10 en la Biblia. Consíguelo rapidito. Dice así. Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? O sea, y tú que enseñas a otros, ¿tú no entiendes esto que te estoy diciendo? ¿No puedes entender lo que te estoy hablando? Y aquí Jesús utilizó algo que pudiéramos llamarlo sarcasmo. Un poquitito de sarcasmo, delicadito, ¿no? Pero un poquito de sarcasmo. O pudiéramos decir un poquito de sátira, ¿no? Ajá. Le estaba diciendo que él era un principal en Israel y estaba actuando, estaba moviéndose delante de Jesús como si Jesús le estuviera diciendo algo que no era cierto, porque si hubiera sido cierto, si hubiera sido real, Nicodemo ya lo hubiera sabido, porque él era un líder religioso. Amén. Y entonces Jesús le pregunta: ¿no sabes esto, Nicodemo? O sea, ¿tú no sabes esto? Tú eres maestro y tú no sabes lo que te estoy diciendo. Tú eres principal entre los judíos y tú no entiendes lo que te estoy hablando. Posiblemente el problema de Nicodemo, escucha, porque hay una razón. Aleluya. Posiblemente el problema de Nicodemo es que quería comprender las verdades espirituales con una mente humana, en lugar de creerlas en el corazón. San Agustín, sí, San Agustín, el santo. Ajá. Digo, cuando estaba vivo, ¿no? San Agustín solía decir lo siguiente, escucha: creo para entender y entiendo para creer. Sea Dios glorificado. Entonces, estas palabras describen bien la forma de cómo debemos recibir las cosas espirituales. Primero debemos creer con nuestro corazón, no tratar de razonarlo, porque si tú te pones a razonar con la lógica, las cosas que Dios dice y enseña, te vas a quedar corto, y yo también, porque la mente de Dios no puede ser alcanzada por la mente finita que tenemos nosotros los seres humanos. No. Entonces, luego de nosotros creerlo a través de la fe, llegamos a comprender muchas cosas más para seguir creyendo. Entonces, las cosas de Dios no son creídas con lógica. Tienen que ser creídas con fe en el corazón. ¿Te atreves a decir amén ahora? Amén. Amén, amén. O sea, tú no puedes leer la Biblia como si fuera cualquier otro libro. No, yo voy a empezar a leer desde Génesis 1:1 y voy a terminar en Apocalipsis. Lo voy a leer como leo cualquier otro libro que yo leo. Te vas a quedar igual. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y es solamente el Espíritu Santo el que te puede dar revelación de lo que la palabra te quiere enseñar, y en cada línea de la Escritura hay vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Déjame decirte, la Biblia no es cualquier libro. Ahora, vamos al versículo 11, 12
y 13. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Léelo conmigo. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ay, mira, esto a mí me rompe la cabeza. Yo no sé si a ti te la rompe, pero a mí me rompe la cabeza. Yo voy a tratar de ver cómo nosotros podemos sacarle algo a esto en el nombre del Señor Jesús. Jesús dijo a Nicodemo en el versículo 13, nadie subió al cielo, y ahí es que me quiero detener, sino el que descendió del cielo. Yo me quiero detener ahí, no quiero tocar lo demás, porque creo que lo podemos entender, ¿no? Si yo te digo las cosas de aquí, tú no las entiendes. Si te digo las cosas de allá arriba, te vas a volver loco porque no las vas a poder entender. Eso lo podemos entender así, ¿no? Ok. Pero Nicodemo aquí recibe esta revelación y nosotros también. Aquí Jesús dijo, nadie subió al cielo, nadie. Entonces, sino solamente el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, Él dijo que Él era el único. Oye, Jesús dijo que Él era el único que podía hablar sobre el cielo. Ajá. Porque Él era el único, te lo voy a decir de esta forma para que lo puedas recibir, porque Él era el único que había estado en el cielo. Shakata Himalaya. Él no quiso decir que nadie más había subido al cielo. No, eso no es. No, pero nadie más había subido, ni ha subido y ha regresado. Nadie. Jesucristo vino del cielo y estaba en la tierra ahora. Entonces Jesucristo sabía las cosas del cielo. Ay, Shaham. Jesús explica a Nicodemo por qué solo Él, por qué era que solo Él estaba calificado para hablar de estas cosas. Es decir, porque Él es el único que ha ido alguna vez al cielo y luego regresa con el conocimiento de allá para enseñar a la gente. Oh, sea Dios glorificado para siempre. Ningún hombre puede hablar de cosas celestiales, te lo voy a decir así, con tanta autoridad como Jesús. Nadie. Nadie puede enseñarte acerca de lo que está arriba en el cielo, sino las palabras de Jesús. Porque nadie más ha subido y ha regresado. Nadie más estuvo allá y luego estuvo aquí. Nadie más ha estado con el Padre y luego estuvo con nosotros. No hay ningún otro. Solamente, Carabashequea. Adora a Dios ahora si puede. Solamente Jesucristo, aleluya. Ningún hombre puede hablar estas cosas. Con razón fue que Juan dijo, aleluya, que Él era el que podía dar a conocer al Padre en Juan capítulo 1, versículo 18, que nosotros estudiamos ya. Sea Dios glorificado. Entonces esto no significa que nadie ha ido al cielo. No, eso no fue lo que Jesús quiso decir. No, porque Enoc y Elías habían sido llevados allí al cielo, de acuerdo a Génesis capítulo 5, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, de acuerdo a Segunda de Reyes capítulo 2, habían ido al cielo. También la Biblia nos habla de Abraham, de Isaac y de Jacob y otros más en la Biblia que también están en la presencia de Dios, allá en lo que nosotros llamamos cielo, porque hay varios cielos. Está el cielo que nosotros vemos, que es ese cielo azul que se ve allá arriba. Está otro cielo que es el universo, pero hay otro cielo que Pablo dijo que se llamaba el tercer cielo. Entonces, nadie ha subido allá arriba donde estaba el trono de Dios y ha venido para poder decir cómo es eso. Solo Jesucristo. Aleluya. Efesios 4, versículo 10 dice, escucha, me quedan algunos minutos más, vamos rapidito, no te me vayas, quédate conmigo, porque esto pica y muerde en el nombre de Jesús. Efesios 4, versículo 10 dice, el que descendió del cielo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, Jesucristo ha subido por
todos los cielos para llenarlo todo, y Él es el que descendió del cielo, aleluya. Él es el que te puede dar revelación de las cosas de arriba, nadie más. Mira, ni Krishna, ni Mahoma, ni Buda, ni ningún otro nombre que tú puedas mencionar te puede hablar a ti de las cosas de allá arriba. Solo Cristo salva y da revelación. El versículo 14 y 15 dice así. Vamos a la Biblia, ve a la Biblia conmigo. Vamos a la Biblia. Versículos 14 y 15 de Juan capítulo 3. Dice la Biblia: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay personas que separan estos versículos, el 14, 15 y 16, de la conversación de Nicodemo como si no fuera parte de la conversación. Pero esto es parte de la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo. Mira, hermano, esto le rompe la cabeza a cualquiera. Nicodemo tenía que haber tenido la cabeza así, hermano, de grande, con todo lo que Jesús le está diciendo. Entonces, Jesucristo ahora lo lleva al Antiguo Testamento. Jesucristo lleva a Nicodemo, al principal de los judíos, uno de ellos, a un fariseo, y lo está llevando a la palabra atrás, aleluya, a los escritos de Moisés, aleluya, y le dice: recuérdate que Moisés nos dijo a nosotros. Esto está en Números capítulo 21, por si acaso alguien lo quiere leer, los versículos del 4 al 9, Números 21, por si acaso. Y Jesús lleva a Nicodemo a hablar acerca de cuando hubo este incidente en el desierto, que aparecieron unas serpientes ardientes. Bueno, ardientes porque eran venenosas. Y cuando picaban a la gente en el desierto, se morían. Caían, ¡pa! Y se morían. Pero entonces, Moisés recibió una palabra de Dios, una palabra de Jehová. Y Dios le dice: mira, hazte una serpiente en una asta, o sea, en un poste, en algo alto. Amén. Y pon una serpiente enrollada arriba y súbelo para que la gente pueda mirar. Y todo el que sea mordido por la serpiente, que corra de donde quiera que esté y vaya hasta donde está la serpiente esa arriba y mírela. Y cuando la mire, se va a sanar, no se va a morir. Entonces, las serpientes que habían venido no eran serpientes cualquiera. Era el juicio de Dios sobre el pueblo por el pecado del pueblo. Y todas las personas mordidas, lo único que tenían que hacer era mirar a aquella serpiente que estaba arriba. Ahora Jesús le dice a Nicodemo, que esto es increíble. Mira, así como Moisés recibió la orden de Jehová de poner una serpiente de bronce arriba y subirla para que la gente la mirara, así también es necesario que a mí me levanten. Ay, santo Dios del cielo. Mira, esto es comenzando el capítulo 3 de Juan. Jesús muere mucho después. Este es prácticamente parte del comienzo del ministerio de Jesús. Amén. Entonces ahora, de la misma manera, Cristo le está diciendo a Nicodemo: yo voy a ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. Esa serpiente representaba al pecado del pueblo. Sí, aquella serpiente que levantó Moisés era representativa del pecado que el pueblo había cometido. Por eso cuando el pueblo miraba hacia la serpiente, tenían que ver su pecado y tenían que reconocer que habían fallado. Y cuando fallaban y se reconocían su fallo, el Señor les libraba de la muerte. ¿No? Ok. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y cuando fue puesto en la cruz del Calvario, había tanto pecado sobre él que el Padre no pudo quedarse allí con él. No podía estar. Y él tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre tuvo que dejarlo por causa del pecado. Entonces, Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque Él llevó allí en la cruz, levantado, nuestros pecados. Mira, es que esto es lindo, hermano, esto es precioso, esto es hermosísimo, nuestros pecados. Por eso dice aquí,
Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Me quedan 6 minutos. Quiero que te quedes conmigo por estos 6 minutos. Mira, Jesús le dijo a Nicodemo palabras que probablemente son las más conocidas en toda la Biblia. Tú vas a los juegos de pelota, de béisbol, y siempre encuentras a alguien que tiene un rótulo, y lo levanta así para arriba. ¿Y cuál es el versículo que tiene? Juan 3:16. ¿Sí? Tú vas a cualquier lugar y la gente, Juan 3:16. Es más, la gente se lo sabe hasta de memoria. Vamos a leerlo, pero si tú lo sabes de memoria, dilo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no crea, sino cree. Esto no es cuestión de futuro, esto es presente, siempre presente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el versículo más conocido en toda la Biblia, yo creo, me parece a mí. Además de Jesús lloró, que también todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, hay 2 cosas que necesitamos notar aquí rapidito para tratar de terminar. Quédate conmigo por estos minutos. Me quedan 4 minutos y pico. Oye, mira, hay 2 cosas. La primera es que se nos dice que es necesario nacer de nuevo. Eso lo dijo Juan, ¿no? Juan lo escribió. Jesús lo dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. La otra es que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿cierto? Se lo dijo a Nicodemo también. Entonces, estas 2 verdades se encuentran relacionadas. Y es necesario que Él sea levantado, ¿cierto? ¿No? Y siendo que Él ya ha sido levantado porque ya estuvo en la cruz del Calvario y que ya ha llevado nuestro castigo por nuestro pecado, ahora el Espíritu de Dios puede hacernos nacer de nuevo. Escucha esto. El Espíritu Santo nos hace nacer a nosotros de nuevo cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y entendemos que por ese sacrificio y que se hizo pecado por nosotros, nuestro pecado puede ser erradicado, quitado, sacado, limpiado y nosotros podemos nacer de agua y del Espíritu y somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, no nos olvidemos que es necesario, imprescindible nacer ¿de qué? De nuevo. Esa es la única manera por la cual Dios puede recibirnos y regenerarnos, el nuevo nacimiento. Esa es la única forma para ser salvo, nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es la motivación de todo esto para tratar de concluir en 3 minutos? Que Dios amó al mundo. Pero Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. No. ¿Y por qué es que Dios salva al mundo? ¿Cómo es que Dios lo salva? No es por su amor. No. Aquí no dice que el amor de Dios salvó al mundo. No, porque el amor de Dios solamente nunca podía salvar al pecador. Dios siempre ama al pecador, pero el amor de Dios no puede salvar al pecador. El pecador tiene que nacer de nuevo. Escucha. Dios salva por gracia, no por amor, por gracia. Claro, todo está basado en el amor de Dios. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ha dado. ¿A quién dio? Lo que hacía falta para poder ser salvo. A la serpiente que iba a ser levantada, pero no era una serpiente, era el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, dijo lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ahora, ¿cómo le salva Dios a usted? ¿Cómo te salva Dios a ti? ¿Cómo me salva Dios a mí? Dios le salva a usted por su gracia. Dios te salva, amigo, por su gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree.
Es ahora que tienes que creer. No es que creas mañana ni pasado mañana. Yo te lo estoy diciendo ahora para que lo puedas recibir, para que puedas creer en Él. Y creer aquí no significa simplemente algo aquí en la cabeza. No, creer aquí significa confiar en Él plenamente para recibir todo lo que Dios ha dicho que podemos recibir en Él. Entonces, creer es más que simplemente decir yo creo, es servirle, es amarle, es vivir conforme a su palabra. Tú puedes creer. Ahora, junto a la palabra cree está una preposición que es en. Todo el que cree en Él cree. Amén. Significa creer en Cristo, o sea, confiamos en que llevó la pena de nuestros pecados y por eso podemos ser salvos. Cada uno de nosotros necesita creer que Él murió en el lugar nuestro. Tú también, yo también. Usted necesita creer que Jesús murió por usted. Créelo ahora, recíbelo ahora. Termino diciéndote estas palabras. El Padre te ama tanto, tanto y tanto, amigo, que envió a Jesús para que fuese levantado en la cruz del Calvario, para que todo el que le mire pueda ser salvo, si lo miran con fe. Aquella serpiente no podía hacer nada por nadie, pero cuando la gente la miraban creyendo que podía salvarlos. Cristo te puede salvar de las consecuencias de tu pecado, si lo crees no con tu lógica, sino con tu fe. Amigo, asegura tu alma. Escucha, asegura tu alma. Él te invita hoy a que experimentes el nuevo nacimiento, para que le permitas al Espíritu Santo que por la fe te ayude a nacer otra vez, porque tú necesitas comenzar de nuevo. Yo lo creo. Es hora de quitarnos toda máscara que podamos tener y todo aquello que nosotros decimos y echarlo para un lado y que podamos tener y llegar a Jesús tal y como nosotros somos, sin nada que ocultar, sin nada que tapar, abiertos completamente, porque Él lo sabe todo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¿Quieres hacer una oración conmigo ahora, amigo? Yo quisiera que tú pudieras aceptar a Jesús en este momento y que de aquí en adelante tu vida pudiera cambiar totalmente. Mira a Jesús con fe. Él fue levantado para que tú pudieras ser salvo. Repite conmigo. Padre, repite conmigo, dale. Padre, perdóname. Me duele haber pecado contra ti y la vida que he vivido. Repítelo conmigo. Perdóname. Yo acepto a Jesús y yo creo que Él fue el perfecto sacrificio que yo necesitaba. Lo recibo en mi corazón y creo que Él se levantó de entre los muertos y viene otra vez. Y de aquí en adelante yo voy a tratar de servirte con todo mi corazón. Amén, Señor, y amén. Si hiciste esa oración, eres salvo. Cuando puedas, consigue un lugar donde puedas adorar. Esperamos que esto termine pronto, toda esta pandemia, y que tengas un sitio. ¿No tienes un lugar? ¿Estás en Nueva York? Ven a la Iglesia Cristiana Misionera. Mírate conmigo. Déjame saber que me vistes aquí, en YouTube, en el canal del Pastor Roa. Bendiciones. Nos vemos pronto. La paz de Dios sea contigo y todos los tuyos.